Muy buenas noches. Qué gusto que podamos estar conectados en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias por estar sintonizándonos. Gracias por formar parte de esta feria en nombre de Salamandra y de Penguin Random House. Esta conversación va a girar en torno a Encrucijadas, el libro más reciente de Jonathan Franzen. Y para platicar con él nos acompaña nuestro queridísimo y admirado Jorge F. Hernández, escritor y columnista mexicano. Jorge, sin más, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Qué bueno que estamos en la FIL de Guadalajara y qué bueno que una vez más se me concede la oportunidad de conocer a un autor a quien admiro, a quien he leído con atención y a quien en realidad no necesito presentarlo porque supongo que todos ya saben quién es. Se llama Jonathan Franzen y aquí le decimos Jonathan Franzen. No sé por qué acentúan la E. La novela se llama Crossroads, que en español quedó como Encrucijadas. Y la encrucijada mayor es que yo estoy en Madrid, en un restaurante típico y taurino, para entrevistar a un autor norteamericano que está en otro horario, pero en realidad estamos los dos en Guadalajara. Así que vamos a ver cómo nos va. Jonathan, muchísimo gusto y muchas gracias. Es un placer estar aquí, de hecho, en México, como se pronunciaba originalmente, Franzen, porque es sueco, no Franzen. Es muy afortunado lo que dices, porque por ahí quiero empezar. Ser americano significa ser de muchas partes. Y sin embargo, quienes te leemos, identificamos perfectamente, y sobre todo en las encrucijadas, que has concentrado tu prosa en distintas maneras de The American Way of Life. Esta novela se concentra en una manera en particular. No quiero echar a perder la novela. No puedo contar el final. No puedo decir secretos. Pero sí quisiera que empezáramos por tu propio resumen de que si estoy en lo cierto, esto es una parte de The American Way of Life. Sí, creo que de una manera sí lo es. Es una vista ordinaria de la vida americana. Es una novela, la familia Hildebrand, en el Chicago suburbano. No tienen mucho dinero, el padre es un pastor de iglesia, pero no es el principal, es uno secundario. Es una iglesia liberal y en realidad enfoco la mayor parte del libro en un solo día, en 1971-72, en un sentido nacional. No sucede mucho. Vemos solo lo que pasa en la vida de estos personajes. Sí. Si eso no es una rebanada de la vida de ellos, no sé qué es. Es una rebanada de la realidad y al lector lo que se le antoja preguntar es si el autor tiene una razón principal. ¿Qué te pasó a ti el 23 de diciembre del 71? Qué pregunta tan interesante. Una de las inspiraciones para este libro fue los problemas de mi familia, algo que sucedió en esos años, en el 70. Ya escribí sobre eso en mis memorias. Un año después creo que cambiaron las cosas en mi familia, ya habían cambiado. En el 1970 es cuando cambiaron en realidad, y si tuviera que adivinar, estaba en casa con mi tía abuela, mi abuela, y mis hermanos estaban en la escuela. Yo estaba desesperado por abrir mis regalos de Navidad y esperaba con desesperación que nevara. El lector
como yo, también creo que se pregunta en dónde estuve yo ese día. Porque tratar a personajes que son muy palpables y muy llanos, muy creíbles, que no son personajes, digamos, que tienen una vida deslumbrante, sino una cotidianidad y una normalidad que se parece a la del lector. Yo tenía 9 años, pero fue el año en que descubrí que no existía Santa Claus. Un primo mío mexicano me echó a perder la Navidad. Tu novela tiene algo que ver con la anécdota que estoy contando, porque a mí también la lectura de pronto me demostró que no todos los lugares comunes son comunes. Es decir, tus lectores mexicanos llamará la atención para los que no tienen esa fe, que el personaje del pastor es un pastor con familia, es un hombre casado. Este tipo de diferencias son cosas que nos llaman la atención a los que no vivimos en the United States of America. Sí, no es una familia católica, aunque la madre de la familia se unió a la familia, a la Iglesia Católica cuando era joven y tiene esta sensibilidad católica. Ella, de todos en la familia, son 6, los padres y 4 hijos. De todos ellos, ella tiene la conexión más cercana con Dios. Y al iniciar la novela, ella está recordando lo que perdió al estar en la Iglesia Católica. Y lo que ella perdió fue el énfasis en la culpabilidad, la redención. Y esta cuestión de no poder escapar del pecado, la realidad del pecado, porque hay una crisis que está cocinando en la familia. Y ella descubre que, de hecho, ella lo descubre cerca de México. Ella crece en Arizona en los 40s. La iglesia a la que iba tenía gente mexicana. De alguna manera, ella va a poder conectarse con los lectores católicos. Incluso agregaría que hay un poco de sabor de penitencia. No solamente lo del pecado o la redención, sino algo que tenemos muy en el alma los mexicanos y los católicos, es ese sentido de penitencia. También pienso en Chesterton. Chesterton lo hizo al revés. Es decir, él pasó de la iglesia anglicana al catolicismo. Pero te quiero sorprender con una pregunta. Cuando tú escribes en voz alta, ¿y acaso se te ocurre hacer un mapa de la novela? Ahora te explico por qué la pregunta. No tengo un mapa. Bueno, tengo un mapa como los del siglo XV. Es una costa, pero vagamente sabemos cómo es el continente. No tenemos idea de cómo es el interior de ese continente. Y el proceso de escribir una novela para mí, especialmente en la actualidad, es una exploración al corazón de ese continente, empezando con este mapa que ya conocemos del mundo. Do you read aloud what you're writing? No. ¿Lees en voz alta lo que dicen los personajes? Ya no. Creo que tal vez leo algunos diálogos en voz alta porque necesito escuchar las cadencias del idioma hablado, pero no. La respuesta es no, no lo hago. Excepto cuando hago una lectura pública, y creo que hice una para este libro. Creo que lo hice aquí en Santa Cruz, en una librería pública, en una biblioteca. Yo preguntaba. No, go ahead. Hubo un momento
cuando estaba trabajando en las correcciones, porque esta es mi tercera novela. Me llevó mucho tiempo el escribir y durante este momento se me pidió que hiciera lecturas públicas y empecé a leer las galeras de esta novela. Empecé a leer con un lápiz en la mano porque entonces escuchaba cosas que podía recortar y sentía cuando la audiencia empezaba a perder el interés y hacía notas, y estas lecturas en voz alta eran el paso final para asegurarme de que toda oración mantenía su ritmo, que merecía estar en la página, pero este es un proceso interno, ya no lo hago así de... Yo te leí en las pasadas semanas mitad en español y mitad en inglés. Half and half, como venden leche en Estados Unidos. Hay una voz de los personajes que funciona muy bien en ambos idiomas y que es la mujer que ya mencionamos. Pero la voz del pastor solamente la podía yo oír bien en inglés. Y mis preguntas anteriores es porque conforme te fui leyendo, as I was reading, empecé a hacer líneas para buscar en dónde están las encrucijadas. Where are the crossroads? Son los caminos que el autor va tomando en ese continente que es la novela. La novela es el continente, pero no son las vías de tren. No es The American Railroad. Es más bien una novela andante. Caminaba. ¿No crees? Sí, lo dices de una manera muy hermosa. Yo lo traduciría de una manera más prosoica. Esta no es una novela con una trama de alta velocidad. Quería que evolucionara, algo que te mantuviera leyendo, pero a diferencia de mis novelas previas, no hay esta estructura bien, con una carretera bien diseñada. No se desarrollan eventos nacionales globales importantes. Hablamos de caminos humanos, sí, así como este. Ahora, solo suponiendo, let's just suppose que nadie te ha leído y que esta es la primera novela que llega a sus manos, gracias a Salamandra y a Penguin Random House, alguien le regala a otra persona encrucijadas. La digestión de esa persona que te lee por primera vez es diferente a quien te leyó en las pasadas novelas, particularmente Corrections. Y yo creo que es porque tú también has cambiado y te has asentado como escritor. ¿Estoy en lo cierto? Definitivamente ya no escribo igual que hace 20 años. Sigo, sí. Cuando escribí Correcciones era un joven enojado, frustrado, y esta frustración salió de varias maneras. La ira salió con una comedia extrema, un humor extremo, y ponía a la gente en situaciones ridículas y en realidad era cruel porque fui cruel con ellos porque puedes tener excelente comedia de la crueldad y también porque estaba frustrado. Estaba frustrado porque sabía cuáles eran mis capacidades y no se reconocían. Entonces escribía lingüísticamente en un nivel muy alto
tratando de presumir lo que podía hacer con las palabras, con el lenguaje, lo que podía hacer con las metáforas. Estaba tratando de presumir todo lo que sabía de muchos temas. Lo sigo haciendo. Me siguen gustando mucho las correcciones, pero me parece que lo hice a pesar de todo lo que presumía. Pero ahora en contraste, ya sé qué puedo hacer. Ya no estoy frustrado, mucho menos enojado. Ahora quiero desaparecer. No quiero interferir con la experiencia de la lectura. No quiero que piensen en mí cuando lean. Precioso. A mí también me sigue gustando The Corrections. Y cuando quería prepararme para esta conversación, que debo reconocer que estaba yo un poco nervioso, como si fuera yo a torear un toro muy bravo, también me puse a pensar que las canas, the gray hair, te ha logrado aterrizar. Houston, we have landed. Thank you. Y en el aterrizaje, lo que detectas son encrucijadas. Mi pregunta sería, si después de leer la novela estoy muy mal si digo que una encrucijada en realidad es una decisión. Sí, una decisión, una elección, que es nuestro entendimiento convencional de cuando alguien está en una encrucijada, puedes optar por una de las dos o los caminos que tengas. Y normalmente llegas a encrucijadas en tu vida cuando estás con una crisis. Cuando las cosas son ordinarias, no tienes que tomar decisiones. El problema técnico y formal para mí al escribir encrucijadas es cómo contar 5 vidas y sin tener que tomar estas decisiones difíciles el mismo día. De hecho, esto no es realista, aunque es un poco más realista en el contexto de esta familia, porque si a partir de mi experiencia familiar, cuando una persona está en una crisis, a menudo se conecta con la crisis de alguien más. Esto es lo que se siente. Es una crisis colectiva e individual, es lo que quería presentar durante las primeras 2/3 partes de la novela. Yo no soy crítico literario, pero como he leído lo que has publicado, permíteme que diga que por lo menos por ahora, no sé si cambie mi opinión, esta es tu mejor novela. Y al mismo tiempo, permíteme que diga una cosa muy, muy loca. Right off the bat. 5 personas en una trama en donde se supone que no pasa nada, en vidas en donde se supone que no pasa nada, limitadas en el espacio por lo que dura un solo día, me hizo pensar en Seinfeld. Sitcom. Tienes 5 personajes, tienes el tiempo limitado y tienes que contar una historia. El termómetro está en la tensión, lo que llaman tensión dramática. ¿O no? Tengo más de 22 minutos para contar esta historia. No es como un sitcom, una comedia, pero es interesante que lo presentes así porque algo que sucede entre mi novela anterior y Encrucijadas es que trabajé como guionista para televisión. Escribí 11 guiones de 1 hora para la producción de Purity. No se produjo, no va a pasar, pero lo hice y
Creo que no es obvio que es un guión lo que hice. Esta experiencia de irte con un personaje, mover la historia, pasar a otro personaje, que todo se conjunte. Creo que estaba consciente cuando escribí el libro que utilicé mi experiencia como guionista, pero estos eran episodios de 1 hora, no de 22. Puedes hacer mucho en 1 hora. Supongo que quiero que el público se entere que yo le atiné, porque yo también pensé, este hombre hace guiones y está subiendo la calidad literaria del guión al ponerlo al servicio de una novela. Y en ese sentido me pregunto, en primer lugar, ¿cuánto te tardaste en escribir Crossroads? Te voy a responder, pero primero quiero decir que vi que una compañía pequeña compró los derechos para Crossroads. Y en este sentido, no escribí como guionista. Hablamos de grandes fragmentos de la historia, cosas que pasaron 30, 40 años atrás. Y eso es una pesadilla para un adaptador de televisión. ¿Cómo? Porque hablamos de fragmentos grandes que deben sostener de la historia de Marion Hildebrand, de la juventud de los Hildebrand. ¿Cómo metes estos fragmentos enormes de historia? Y tienes que mantener una historia actual moviéndose. Y esto sería muy complicado para un guionista. Creo que escribí este libro en 27 meses, con 2 o 3 interrupciones de varias semanas cuando fui a observar aves, pero normalmente escribo 7 días a la semana, hago eso por meses y después tomo un descanso de 2 o 3 semanas. Yo creo que a estas alturas de la conversación ya convencimos a un nutrido grupo de lectores en potencia que van a comprar la novela, pero yo quiero agregar que deberían comprar 2 ejemplares. Uno para regalarlo la próxima Navidad y luego reunirse con la persona que la lea para conversar sobre muchas cosas, pero una de las que yo sugiero es la siguiente. Y se lo pregunto al autor. De todas las encrucijadas y de todas las andanzas de los Hildebrand, de las diferentes edades de vida, hay un sabor inevitable que sería esperanza, hope. ¿No te parece que también, a lo mejor involuntariamente, lo que estabas dictando para cada uno de esos 5 personajes es su relación o su negación de la esperanza? Es una interpretación muy interesante. La esperanza no estaba en mi mente cuando estaba escribiendo este libro, excepto, y recuerdo que tomé otro descanso de 2 semanas, hice un pequeño ensayo para The New Yorker sobre el tema de esperanza. Y el tratar de ver cómo mantener la esperanza en el mundo en el que vivimos, especialmente en cara de las catástrofes por el clima que estamos viendo. Creo que me vino a la mente y creo que la esperanza es la cantidad menos útil, es menos útil que la vergüenza, el deseo.
no se presta al drama, porque la esperanza es algo privado, algo para ti. Y hay un personaje en el libro, Becky, la hija de la familia, Hildebrand. Ella tiene muchas esperanzas. Y de nuevo, sin revelar mucho de la historia, pero en la ficción, en la narrativa que yo escribo, si el personaje siente esperanza, no es algo bueno. Es casi irresistible que el novelista se les complique las esperanzas o se las aplaste. Sí, sí lo veo en Becky. Ella funciona con esperanzas y creo que es cierto para el padre también, Ross Hildebrand. Lo presento el 23 de diciembre de 1971. Él espera desesperadamente tener tiempo con una señora muy bonita de su feligresía. De hecho, tiene mucha ambición sobre esta esperanza. Espera que ella cambie su vida. Entonces, si dos personas tienen esperanzas, creo que eso es todo. Son los dos personajes que tienen la motivación de la esperanza. ¿Qué piensas de mi idea de que two people buying 2 copies of your novel to have a conversation on this? Is this a good idea or not? What do you think of this, Jonathan? Déjame hablar con Salamandra y que les pregunte, ¿creen que sea bueno que todos compren 2 ejemplares de mi novela? Dicen que es una buena idea. Eso es lo que quería yo escuchar. Una vez que terminaste la novela, te quiero preguntar si tu reacción cuando ya escribes The End fue similar a la de otros trabajos o si hay una reacción especial tu autor una vez que se terminó la novela. No, creo que con cada una es diferente. No tengo hijos, pero creo que es como una graduación de prepa cuando terminas tu novela. Terminas esto, hiciste algo y ahora tienes que mandar ese algo al mundo. Sé que lloré antes de concluir Corrections porque era una manera de mantener a mis padres vivos después de que murieron. Y me di cuenta que nada más te queda un día más de vivir y hay que soltar. Pero también cuando terminé Corrections, dije, terminé, es un buen libro. Y sentí esto también con Freedom, más o menos, pero seguí trabajando, tomando lo que considero los verdaderos riesgos en mi trabajo. Entonces, con Purity y Crossroads, Encrucijadas, terminé esperando que la gente pensara que hice un buen trabajo. Me preocupaba que no fuera así. Y creo que la verdadera satisfacción con Encrucijadas vino 2 semanas después, cuando 2 editores y mi agente leyeron el libro y me dijeron si es bueno. No lo había creído así. Tenía mis dudas porque es diferente a los otros libros. Bueno, yo estoy aquí desde Madrid diciéndote que hay muchísimas personas, entre ellas yo, que una vez que la leen, por lo pronto las próximas semanas o el tiempo que dures en volver a sentarte a escribir y que yo tenga oportunidad de volver a leerte, aunque yo admiro mucho tus trabajos anteriores, esta es tu mejor novela. Y en realidad la encrucijada mayor es la que se le plantea al lector.
Uno está ante la encrucijada de empezar a leerte también sin amargura, sin suponer que eres superstar, sino que eres una persona con la que se puede dialogar francamente, con honestidad, y eso también aligera mucho la carga o el peso del lector. Entonces podemos dedicarnos a meternos en la novela. De igual manera que sucedió contigo. Hace un momento explicaste cómo tú te aligeraste de mucha, digamos, de mucho peso, ballast, se dice en inglés, y eres ahora un escritor mucho más ligero o aligerado de culpas, aunque te preocupó saber la opinión de tus editores, pero ahora te estoy dando la opinión de un lector y yo soy muchos. Entonces ahora también tienes que estar contento de que Crossroads funciona muy bien en español. Es decir, Crossroads ya también se llama Encrucijadas y eso es magia. Bueno, muchas gracias. Me siento liberado como escritor. He regresado a lo que me atrajo a la narrativa cuando era un niño. Quería desaparecer en un libro, irme a otro mundo, experimentar a los personajes y también el sentido del libro. Por mucho tiempo trabajé, tengo este sistema crítico que quería ser respetado por los críticos, los académicos. Sigo disfrutando eso, pero no es lo que me interesa más como escritor. Nada más quiero tener un buen comentario. Siento que no tengo nada que demostrar, escribo los libros. Antes me interesaba la crítica y ahora me interesa más la historia. En ese sentido me identifico mucho porque yo releí ahora, en los pasados años, Charlotte's Web, La telaraña de Carlota. Y yo también volví a vivir lo que viví de niño en Estados Unidos, que era una feliz época en que mi generación leyó libros de Mark Twain, e incluso cuando empecé a leer autores en español, por el placer de leerlos. Y sí hubo una época en que la universidad o la sociedad o el mundillo literario te hacía presumir de que estabas leyendo a Kierkegaard o que querías encontrarle el sentido oculto a Borges. Y te daba vergüenza decir que estabas releyendo Peter Pan. Y qué bueno que el escritor que ya eres puede volver a soñar. ¿No es eso? ¿Soñar? No estoy seguro de que soñar una historia, sí la puedo soñar. Estoy muy viejo para tener grandes sueños en mi vida. Mi sueño es no morirme el año que viene, eso sería bueno. Pero no quiero minimizar la importancia del lector literario. Alguien como Kafka, estos autores, yo aprendí mucho y sigo obteniendo mucho placer de leer estos autores. No es que desapruebe
este esfuerzo literario duro. Es fantástico. No es algo nativo para mí. A esto me refiero cuando dije he regresado a mí mismo. Esta persona ordinaria que soy. Tuve padres ordinarios, soy su hijo. Yo no te conocía y te había visto solo en fotografías. Y terminando Encrucijadas, puedo decir que ahora te pareces mucho más a ti mismo, lo que acabas de decir. Porque también al leerte, que me recas como yo era, y yo también tuve que usar unas máscaras que afortunadamente el tiempo ya me quitó. Entonces, también una importante aportación de la novela es aterrizarnos también a los lectores. Es decir, bájale y ve lo que está pasando en las vidas que bien podría ser tu vida. Sí, aunque también es bueno transportarte. Estaba pensando ahorita en... No sé por qué recordé recientemente que estaba acordando, hace 4 años leí de Vargas Llosa El fin del mundo. Un libro difícil. No es fácil de leer, no es rápido y es muy doloroso. Y aún así, es una de las grandes novelas de mi tiempo, creo yo. No está hablando de su país, habla de una guerra en Brasil. Una guerra por nada. Algo terrible. Y la recuerdo como si la que hubiera leído ayer. La narrativa no tiene que ser fácil de leer, pero fue algo, pero es fantástica y cómo se queda, o rica, sí, pero bueno, en fin. Lo que es importante es que leer no es solamente leer. Y hablar de los autores significa leerlos. Qué bueno que mencionaste a Vargas Llosa, porque él, como todos los autores, lo que merecemos es que nos lean. Y una vez que nos lean, vean el termómetro de la sensibilidad, de la memoria y de la imaginación. Y en ese sentido quería yo ir acercándome a una posible conclusión sobre cómo funciona la memoria para ti. Es decir, regresarse a 1971. ¿Te costó trabajo reubicar esa época? ¿O puedes decir que fue más o menos familiar? Fue algo muy raro. Nunca había escrito sobre los 70s en mi narrativa, aunque fue la década más importante de mi vida. Son los años, hablamos, fue de cuando tenía 11 a 21 años. Años muy importantes para mí. Y me impactó el darme cuenta que en las otras novelas no podía salir de ahí. Y una de las razones de esto es que, porque este libro es lo que es, cuando regresé y empecé a escribir, acordándome de Navidad en Medio Oeste, había muchas cosas que recordaba. No tuve que inventar nada. Todo estaba fresco en mi memoria. Cuando tuve 11, 12, 13, 14 años, los recuerdos más duraderos, más vivos, entonces fue lo opuesto a difícil. Ha sido la creación más fácil que he hecho de un mundo, porque es mi mundo. Y estaba escribiendo del momento en que estaba en ese mundo.
qué juegos jugaban los adolescentes, qué música o escuchaba, cuál era la ropa, cómo se hablaba, ya sé todo eso. Cómo era el clima. Ya había un poquito de diferencias con el clima y sí, y los recuerdos dolorosos, que hay muchos de ese periodo, ya los había manejado en mi zona de confort. Ya había escrito de cómo se sienta el dolor, la vergüenza de un joven como yo, de las grandes humillaciones que tuve que soportar. Ya había escrito acerca de mi deshonestidad, mucho de lo que sentía de mis padres, los problemas que ellos tenían, todas esas cosas ya las había manejado. Y ya no tenía que regresar. Nada más. Todo lo que había sacado de la memoria era más bien la textura. ¿Cómo se sentía vivir en 1971? En 1971 yo tenía 9. Somos casi de la misma edad. Y sí recuerdo que aunque yo estaba todavía en elementary school, había amigos que decían, nunca va a haber otro presidente tan malo como Richard Nixon, Tricky Dick. Nunca va a volver el ejército a salir a las calles en Washington, D.C. Y cuando estabas escribiendo Encrucijadas, pues había otro presidente quizá peor que Tricky Dick, y volvieron las tropas a ocupar las calles de Washington, D.C. Y también es cierto, el clima era muy diferente, la nieve era diferente. ¿Crees que nos ha tocado vivir una situación que podrá convertirse en una próxima novela? Entiendo lo que me preguntas. Creo que básicamente la respuesta es no. Ya escribí acerca de lo que ha pasado con la cultura política, la cultura de guerra. Escribí de esto en Freedom. Ya escribí sobre los peligros de las redes sociales, lo que nos dio Donald Trump, que está en mi novela Purity. Entonces, tengo la sensación de que ya se identificaron las cosas en el pasado y ya no son parte del presente. Y no escribo no solo de lo que pasó, de lo que puede pasar. Pongo atención no solo a lo que está en las noticias, sino que también tras lo que está en las noticias. Encrucijadas es el primer proyecto en el que investigué para ver qué había debajo. Entonces, posiblemente no creo que tenga que necesitar escribir sobre los terribles años de Trump. Nixon fue muy importante para nosotros en 1979 y su nombre se menciona nada más 2 veces en toda la novela y de manera muy suelta, ¿no? Porque no escribo sobre historia social, escribo sobre la gente. Jonathan Franzen, you are a great writer and you are a lovely person. I hope you consider me your friend, and I hope I see you again in Madrid or in Mexico or in the United States. Muchas gracias, Jonathan Franzen, y que viva la FIL. Gracias, Jorge. Excelente conversación. Gracias, Jorge F. Hernández, como siempre, gracias a Jonathan Franzen, pues por regalarnos Encrucijadas, por regalarnos un poco más de su humor, por regalarnos sobre el concepto de familia muchos cuestionamientos, por regalarnos nostalgia también, Encrucijadas, cientos de páginas de nostalgia, y mucho cuestionamiento moral, mucho cuestionamiento sobre la fe, un montón de preguntas que nos podemos hacer alrededor de Encrucijadas conforme vayamos leyendo. Gracias, Jonathan. Y a todos ustedes, en nombre de Penguin Random House y de Salamandra, gracias y sigan disfrutando de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hasta la próxima.